Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa más de Entre Amigos. Me presento, mi nombre es Ruth Dodgers y mi compañero Jared Villaseñor. Me pueden encontrar como el morro de la radio en Instagram. Y pues tenemos un invitado de lujo, Pablo Mejía, psicólogo, maestro, máster. Vamos a hablar ahora de sexo con los jóvenes. ¿Qué hay del sexo con los jóvenes? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué has visto tú en tu consulta? Con tanta información que hay ahorita en el medio, en las redes sociales, en todo, mucha información y esa apertura que hay de que ahorita ya casi todo es normal, no es como en mi época que hace poco, pero hay mucha apertura ahorita. Sí, bueno, no sé si haya mucha apertura, creo que hay mucha información. Me hacías una pregunta ahorita que estábamos fuera del aire y precisamente lo que nosotros trabajamos como educadores de la sexualidad es algo que es muy importante, es trabajar con las actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es importante la información. Ahorita estamos atascados de información, tenemos una capacidad de encontrar lo que quieras, ¿no? En la red, que precisamente nuestra generación no era así. En nuestra generación tenías que buscarlo en una enciclopedia por allá vieja y unos cuantos libros. No, las generaciones aquí como el compañero pues se meten a Al Google o internet. a cualquier otra cosa y ¡pum! Encuentran todo. Sin embargo, eso nos ha enseñado que con eso no basta. Eso no es suficiente para lo que nosotros queremos alcanzar como educación. Entendemos que la información no cambia actitudes. Mira, te voy a poner un ejemplo. En nuestra generación, o hace como unos 10, 12 años, todavía se hacían comerciales de cigarro. Uh-huh. Y de repente se prohibió hacer publicidad para cigarros. No sé si te acuerdas que hacían unos comerciales muy padres con caballos, ¿no? El de, sí, Es, sí lo podemos decir, pero ay, el de la cajita roja, sí, Marlboro. y era un comercial muy padre y y te querías comprar los caballos, ¿no? Los cigarros no, pero había mucha publicidad sobre los cigarros y ya de repente se prohibió ese tipo de publicidad. Y al contrario, se empezó a poner en las cajetillas de cigarro lo que trae. Por ejemplo, trae bromio, que es radioactivo, te ponen una rata ahí, como si trajera veneno de rata, te O ponen ahí. ¿Ande? una imagen, ¿no? También Sí. de cualquier enfermedad que genere el cigarro. Entonces tenemos ahí una cantidad de información que las personas cuando la recibieron no dejaron de fumar. Uh-huh. Al contrario, o sea, fumaron más. Y eso es interesante. Si yo hago mucho esta pregunta, ¿cuántas personas conoces tú que fumas? Todos tenemos un conocido que fuma. Uh-huh. Y algunos de nuestros conocidos, por ejemplo, muy cercanos fuman. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros nos dimos cuenta que la información no necesariamente cambia la actitud. Uh-huh. Y en la sexualidad es lo mismo. O sea, si tú entras ahorita a la secundaria, entre segundo, tercero de secundaria, primero, segundo de prepa, todos los chavos te saben cómo poner un condón. Te lo ponen con la mano, con la boca, con el ojo, con lo que quieras te ponen el condón, pero no necesariamente quiere decir que lo van a Que lo usar. van a usar. Entonces, una cosa es que nosotros les damos información, una cosa es que ellos tengan información, pero eso no les cambia la actitud. Por eso nosotros como educadores de la sexualidad lo que hacemos es trabajar con la actitud. O sea, mucho podemos hablar, por ejemplo, hablar sobre la despenalización del aborto. Entonces podemos decir que sí, que estamos a favor o que estamos en contra y siempre se hacen una de este de melet, ¿no? De dimes y Dimes y diretes. diretes, hasta que estamos en un caso. Entonces que tenemos que decidir. Entonces para nosotros no basta solamente con la información. No basta solo con la información. Y entonces lo que nosotros les proponemos, tanto en las escuelas como a los padres de familia, es que es que tenemos que trabajar con la actitud. Oye, pero es que ya hay mucha información, pero la información no basta. Ya nos hemos dado cuenta ahorita que la información no basta, entonces sí es muy importante que nos adentremos. Luego tenemos otro problema. Tenemos otro problema porque cuando nosotros hablamos de sexualidad, parece que hay una apertura, no es cierto. Por ejemplo, en México,
digo, vamos avanzando, no estamos como hace 30 años, ¿verdad? Pero no es que apertura hay. Ha habido varios intentos por parte del gobierno de meter en la matrícula de las escuelas educación de la sexualidad. Y muchas veces se ha visto rechazada. Que los libros, que esto y que el otro. Hay un libro que se llama Tu futuro en libertad. Se los recomiendo, lo pueden bajar en PDF. Es un libro que hizo el gobierno del Distrito Federal, cuando era Distrito Federal. Le llovieron una ¿cómo se llama? Críticas. De críticas que ni siquiera tenían que ver con la sexualidad. Tenían que ver asuntos religiosos y asuntos políticos, asuntos de la familia, que hablan sobre el ILE, interrupción legal del embarazo. Ah, no, es que estaban promoviendo el aborto. Te estoy hablando de un libro de hace como 10 años. Entonces yo me decía, ni siquiera lo leyeron. Ni siquiera lo leyeron. Entonces, así también en Baja California ha habido estos intentos y siempre hay ciertos grupos que representan a la familia o a las religiones que se oponen. Yo no discuto, yo de repente les digo a los papás, yo estoy con ustedes, yo también soy papá, pero les pido, saquen su teléfono. El único que va a conocer esto es acá nuestro compañero. Les digo, a ver, saquen su teléfono y pónganle en Google y pongan la palabra hentai. ¿Tú sabes lo que es el hentai, verdad? Lo iba a escuchar. Sí. O sea, te lleva al anime, que es pornográfico, que tiene material sexual explícito. Entonces los papás se quedan así, ¿qué? Y todos, les digo, todos sus hijos traen un teléfono inteligente, mejor que el de ustedes. Y ahí, ¿quién se los regula? Entonces, mucho esto que tú me preguntabas, nosotros tenemos que seguir trabajando. Ya no basta con la información, porque además hay que tener conciencia. Y entonces le dejamos como si el adolescente tuviera la conciencia. No, tenemos que estar machacando. Y ahora nosotros proponemos, de repente se acercan con nosotros y nos dicen, oye, ¿cuál es la mejor edad para empezar a hablar de sexualidad, de educación? 4 años. ¿Qué? ¿Cómo 4 años? Mi niña, mi niño, ¿me la vas a despertar? ¿No? Bueno, pues entonces espérate a los 14 que salga embarazada, ¿no? Exactamente. O sea, y los que ya tenemos más de 35, ¿tú qué edad tienes? Yo, 20. No manches. Los que ya tenemos más de 35, sabemos cómo se van 10 años. Sabemos así. Me acuerdo cuando tenía 20, ¿no? Yo llegué a Tijuana a los 24 años, todavía olía plástico, ¿no? Entonces ya estoy tijuaneado. Pero precisamente lo que nosotros les decimos es, tienes que empezar paulatinamente, pero ¿qué le vas a enseñar? A un niño de 4 años. ¿Qué le vas a enseñar? Pues lo mismo que les enseñan en la escuela. Tú a un niño de 4 años, ¿qué le enseñas de matemáticas? ¿Qué le enseñas de español? Primero empiezas con las vocales, luego las consonantes, vas armando sílabas, vas armando palabras, vas armando oraciones. O sea, tienes que ir poco a poco. Los papás, cuando nosotros decimos sexualidad, se imaginan lo que ellos hacen de sexualidad, no lo que a un niño tú le tienes que estar enseñando, pues. Entonces, es mucho el trabajo que tenemos que hacer, principalmente no con el adolescente, con los papás. O sea, el adolescente ahí está en su experiencia, pero el adolescente no tiene ni siquiera lugares seguros. Hay una película que me gustaría que ahí para las personas que nos están siguiendo ahorita, que se llama Las Elegidas. Es un cortometraje hecho aquí en Tijuana, de cómo van seleccionando mujeres para el sexo servicio, cómo las raptan. Wow. Y son adolescentes, está padrísimo el cortometraje. Y entonces yo les digo, si realmente nos interesan nuestros niños, nuestros adolescentes, hay que involucrarnos, hay que meternos, hay que darles información, investigar. ¿Y cómo pueden, ahorita retomando el tema de que a los 4 años es una buena edad para empezarles a hablar de sexo, muchos se van a encontrar, ok, tengo un niño de 4 años en casa, le voy a empezar a hablar. ¿Cómo le empiezas a hablar de sexo a un niño de 4 años? Como se le habla en todo. O sea, ¿cómo aprende un niño de 4 años? ¿No? Por ejemplo, aprende jugando. Entonces nuestros especialistas en niños empiezan con cuentos. Empiezan a enseñarles lo público y lo privado. Les enseñan el autocuidado. Les enseñan a decir que sí, que no. Y desde ahí empezamos nosotros a poner las bases para aquello que los puede llevar a ponerse o a que pasen por un problema, por ejemplo, como el abuso sexual. Tú le empiezas a enseñar al niño lo público y lo privado.
¿Qué puede hacer en público? ¿Qué puede hacer en privado? Le empiezas a enseñar el autocuidado y todo este tipo de cosas, ¿no? Mucho contacto con los papás, con la familia, ¿no? Que estén en contacto con ellos para que ellos puedan hablar. Porque como lo callamos, entonces si tú callas esta parte, después ¿cómo se va a acercar a preguntarte? ¿Cómo se va a acercar a decirte? Entonces cuando nosotros pensamos en sexo o en sexualidad, lo pensamos de acuerdo a nuestra edad. Por ejemplo, los papás a mí me gustan mucho los papás porque es que mi hijo es bien inteligente y entiende todo. Tiene 4 años, 5 años. Entiende todo, de veras. Le digo, a ver, enséñale una raíz cuadrada. No, eso no lo entiende. Pues claro que no. O sea, nosotros tenemos que entender que aunque nuestros hijos, aunque los niños están como bombardeados de tanta información, de todos modos el cerebro lleva un proceso de maduración. A lo mejor está un poquito más acelerado, pero tú no puedes hacer que un niño, al menos que sea un genio, te sepa qué es una diferencial y una integral. Para eso se necesita que su cerebro ya haya madurado. Entonces nosotros le vamos dando información, así como se la das de español. A ver, las vocales, A, E, I. Luego sumar, bolitas y palitos. O sea, todo eso se lo vamos enseñando. Por ejemplo, yo diría un ejemplo, empezarle a decir por su nombre a los genitales y decir, nadie te puede tocar, o sea, siempre decirle la verdad y con los nombres, porque hay muchas personas que les dicen otro nombre al miembro. Es al pene. No sé si puede decir aquí, pero de eso estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, nos cuesta trabajo, parece como si estuviéramos diciendo una grosería, ¿no? Exacto. Entonces, no, o sea, pene, vulva, y entonces así empezamos. Y estaría, pues como lo comenta ahorita mi compañera, de cierta manera hasta mal empezarle a llamar a los genitales por otro, como que al pene le llaman pipi, por decir. Eso ya desde ahí está mal al momento de inculcarle al niño a llamarle pipi a... Mira, nosotros como educadores primero tenemos que trabajar con nuestra sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vayamos quitando tanta vergüenza, tabú, miedos, ¿no? Para poder nosotros expresarnos. A veces nosotros les exigimos a los maestros que sean todólogos, ¿no? Hicimos una investigación con 400 maestros de toda la comarca, ¿no? De Tecate, Ensenada, Tijuana, Mexicali, y les preguntábamos qué es la sexualidad. Les hicimos 4 preguntas. Y a veces nosotros les exigimos a los maestros que sepan todo. Entonces, pues nos dimos cuenta que no, y además ellos decían, no tenemos la capacitación. Entonces, con los niños, nos tocaba que nosotros empezamos a tener más o menos hace como unos 13 años, quizás nuestros primeros grupos de sexualidad infantil. Y sí nos pasaba que los niños se iban llamándole a los órganos sexuales por su nombre, y en la escuela o en la casa le decían, no, casita, palomita, pajarito. Entonces, no, nosotros tenemos que entender que se tiene que trabajar con la familia y con los maestros, aunque hoy los maestros hacen maravillas, ¿eh? La verdad es que los maestros van avanzando, pero no alcanzan. Entonces, ya los chavos, como ustedes dijeron, ya te saben muchas cosas, ya te saben la diferencia entre el sexo, el género, la atracción, la identidad. No, hombre, están, y eso se debe a los maestros y a la información que hay por ahí. Pues ahorita vamos a regresar, vamos a una pausa, ya vamos a entrar de lleno ahora sí a los jóvenes como Jared. Esperan ahorita en este corte comercial y volvemos. Regresamos. Hola amigos, mi nombre es Ventura John y estoy aquí para invitarte a que veas mi programa Amigos de Ventura. Todos los sábados de 4 a 5, vamos a iniciar este próximo sábado 24 de julio. Sintonízanos aquí en tu canal XHCO Comunica TV. Te espero. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Adriana Milanés y Daniel de la Torre. y los invitamos al programa Tocadiscos a través de Ahora por la señal de XHCO Comunica TV, a través de YouTube y Facebook. todos los viernes a partir de este próximo 9 de julio de 6 a 7. Revivamos la nostalgia musical. Es viernes, hoy toca. Tu voz quiere ser escuchada. Inscríbete al único diplomado en locución radiofónica en el noroeste del país. Conoce el fascinante mundo de la radio y la expresión oral. Radio Media. Informes 652-3982 y 664-142-8262. Búscanos en Facebook como Radio Media Escuela de Locución.
¿Qué tal amigos? Les saluda Pablo Flores, Karen Cawinques, Saúl Ríos, Max Zúñiga la bandera con lo mejor del box a nivel local, nacional y mundial. con análisis y entrevistas. y lo mejor de las artes marciales mixtas. todo esto a través de XHCO Comunica TV. Esto es Boristeca Boxing. Y ya estamos de vuelta aquí con el psicólogo y maestro Pablo Mejía, hablando de sexualidad en los jóvenes. Nos habíamos quedado en que cómo le debes hablar a los niños. Ahora me gustaría saber la problemática de los jóvenes ahora. Con toda la información que tienen, ¿por qué siguen habiendo embarazos no deseados, un montón de enfermedades? ¿Por qué si ya sabemos qué es lo que tienen que hacer? Pero es lo que te decía, o sea, que tengan información no quiere decir que ya cambiaron la actitud. Sí. Además sigue siendo algo prohibido, además sigue siendo algo que se señala. O sea, una cosa es que haya información y otra cosa es que realmente nosotros la vivamos y que la integremos en nuestra vida. Por ejemplo, podemos hablar mucho de igualdad, pero lo que vemos es que sigue habiendo mucha violencia contra la mujer. Así es. Entonces podemos dictar conferencias acerca de la igualdad, de la equidad, etcétera, etcétera. No, lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces, eso me da a pensar que si seguimos en esta línea de enseñar a los niños, como dices, desde los 4 años, ya que tengan 20 como Jared, ya van a estar cambiada la conciencia. Sí, yo creo que hay que acompañarlos, hay que acompañarlos. Cuando nosotros hablamos de educación, siempre pensamos en los niños, en las niñas, pero no, tenemos que ir con el adolescente, ¿no? 11 años, o sea, a mí me gusta dividir la educación de la sexualidad de esta manera, ¿no? Primero, segundo, kinder, primero, segundo y tercer año, cuarto, quinto y sexto, secundaria, preparatoria y adelante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir acompañando. Después tenemos que seguir con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. O sea, la educación es toda la vida, porque nosotros vamos teniendo cambios. Entonces, por ejemplo, en el adolescente, ¿qué es lo más importante? Los cambios sexuales, los cambios secundarios. Y empieza a haber como un acercamiento diferente. El niño, desde que estamos hablando en la infancia, los papás nos dicen, pero mi hijo no piensa en sexo. No piensa como tú, pero está jugando. Yo me acuerdo que mi hija tenía las princesas, ¿no? Y que se besaba con y con y entonces ahí van. Ya en el adolescente las cosas cambian, porque el adolescente ya se quiere acercar. Ya roza con la muchacha que le gusta, ya va y le jala el cabello, ¿no? Entonces, como que todavía no hay ese capacidad que tenemos para acercarnos a los demás, pero ya lo está intentando. Empieza a ver todo este tipo de juegos de la botella, el castigo y no sé qué. ¿Quién no jugó a la botella? Porque son las formas en las que nos vamos a acercar. Son las formas en las que nosotros nos vamos acercando y que nos vamos dando ese chance, ¿no? Entonces, yo creo que aquí los padres es muy importante que entendamos el proceso de acompañar. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Y algo pasa, ¿no? Porque a mí me dicen los padres, pero es que ya no nos cuentan. Pues es que no se dejan acercar, ¿no? No, pero si se quiso acercar, ¿qué hace el papá o la mamá? Te dicen algo, tus hijos, y lo primero que haces es regañar. A mí de repente me dicen, oye Pablo, pero es que tú hablas y parece como si nos estás diciendo que les demos permiso. Yo les digo, a ver, levanten la mano. ¿Quién dijo, oye, yo voy a ir a tener relaciones sexuales? Le voy a decir a mi papá, no le voy a decir a mi mamá. Por favor. O sea, yo les digo, ¿para qué le enseño a mi hijo adolescente a manejar? ¿Para qué le enseño a manejar? Le enseño para que cuando yo no esté, sepa cómo rebasar, cómo salir a la vía rápida, cómo meterse, cómo agarrar una glorieta, a cuánta distancia ir. Cuando yo voy en el carro, pues yo manejo, pero el problema es cuando yo no estoy y que él va a manejar. Nosotros vamos mostrándoles este asunto de la educación de la sexualidad para cuando nosotros no estamos. Queremos que tengan herramientas. Muchos, o la gran mayoría de los adolescentes van a tener encuentros sexuales. Entonces, más vale que tenga herramientas. Entonces, no es que tú les vayas a dar permiso, ojalá te pidieran permiso, ¿no? Si nos ha tocado que algunos padres de familia que
que han acompañado a sus hijos en este proceso, e incluso como estas primeras relaciones sexuales, donde, oye mamá, pues yo quiero tener relaciones sexuales, ¿qué hago? Pues yo por lo menos sé dónde estás, por lo menos sé con quién estás, o sea, estoy al tanto para cuidarte. Esto suena muy fuerte, ¿no? Hace muchos años, como unos 5, quizás más, me invitó un grupo de hombres y mujeres que se llaman Los Madrugadores. Ajá, es un grupo, hay en varios, a mí me invitaron los de Rosarito. Entonces yo di una plática de adolescentes y había un cuate que creo que era como de por allá de Suiza, un rollo así. Y dice, yo empezaba a hablar de lo que pasa aquí, y él me dice, fíjate qué interesante, en mi país, o sea, mis papás no tenían bronca porque yo pasara con mi novia a mi cuarto. Pues igualito que en México, le dije. Lo primero que dicen los papás es que la casa la respetan. ¿Sale? Pues la respetan, pero el problema es que se van a la calle, se van a los carros, se van en la escuela. Entonces yo creo que si nosotros no nos involucramos, entonces de veras exponemos a nuestros hijos. Necesitamos abrirnos. Y fíjate, es bien interesante porque la etapa de la adolescencia es bien poderosa, pues es bien potente. De repente estoy trabajando con padres de familia y les digo, a ver, en Tijuana, yo no soy originario de Tijuana y no tengo muchas costumbres de los de Tijuana, ¿no? Les digo, pero aquí tienen unas costumbres que están interesantes. Aquí se reúnen cada año, cada 2 años, cada 5 años. Es que fuimos compañeros en la primaria, compañeros en la secundaria, compañeros de la universidad. Yo ya salí, ya no sé dónde están todos ellos, ¿no? Y yo les pregunto, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene amigos de esa época? Todos. ¿Y cómo son esos amigos? Son los más intensos. Sí. Son los que te vienen acompañando, los de la secundaria y más los de la prepa, que conocen cada cosa de nosotros, que fueron cómplices de muchas cosas. Así es. Entonces yo les digo, a ver, acuérdense, no se hagan. Y hay muchas cosas que como adolescentes nosotros vivimos en la oscuridad. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces la adolescente va a pasar, por ejemplo, por un aborto. La familia nunca supo. Pero la ayudó la amiga. La amiga, los amigos se organizan y ¡pum! Entonces, cuando yo les digo eso, a ver, acuérdense, pues claro que todos pasamos por esas cosas, pero ¿por qué nos da tanto miedo? O sea, los papás decimos, ¿por qué hay tanta información y siguen saliendo embarazadas? No, también nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué está pasando que siguen saliendo? O sea, ¿qué como adultos no estamos haciendo? Me tocó dar una conferencia, era sobre el embarazo, precisamente el embarazo en adolescentes. Hay no me acuerdo qué asociación es una asociación que tiene como 35 o 40 países, entre ellos está México. Somos el primer lugar de esa asociación, donde está Estados Unidos y todos esos países, el primer lugar de embarazo de adolescentes. Wow. No somos el primer, porque luego la gente se sorprendía, ¿cómo? No somos el primer país a nivel mundial, porque aunque no lo crean, hay países más pobres que México. Y entre más pobreza, se da más este tipo de situaciones. Pero ahí éramos el primer país dentro de esa asociación, ¿no? Y ya sabemos, te lo juro, hay investigaciones que te dicen, se da más de los 15 a los 19 años. O sea, ya sabemos dónde tenemos que aplicar todo el asunto de la educación y la prevención. O sea, no a los 15, ¿verdad? De los 10 a los 15. Para evitar que pase esto. Ya hay investigación, ya saben por qué, ya saben lo que le cuesta a una niña embarazarse. O sea, le cambia toda su vida, pero vivimos en un país que está bien raro, ¿no? Porque por un lado, la madre es lo más fuerte. Lo que más te duele. No te toquen la madre, ¿no? Sí. Porque ayer salió un boxeador que le nombraron a su madre y se puso mal, ¿no? Le puedo decir lo que sea, pero la mamá no. Bueno, luego tenemos fiestas y es sagrada y entre nuestra Virgen y la madre, ahí se van dando. Bueno, pero cuando una niña cuando una adolescente se embaraza, es rechazada. Así es. No es mamá, quién sabe qué sea, ¿no?
¿Quién sabe? No sé, esa no Se es mamá. transforma en algo que no es mamá. Entonces, o sea, por un lado le damos mucho peso a la maternidad y por otro lado, cuando un adolescente se le trunca toda su vida. Allá hay estudios que te dicen cuánto trabajo le cuesta, tanto económicamente, ir a la escuela y todo, a otra que no se embarazó hasta los 25 años, pues. Entonces, no, ya sabemos. Entonces, fíjate, tenemos un grupo que se llama Dragones. Es un grupo de adolescentes. Es bien interesante porque ese grupo ya tiene 5 años. Y es de adolescentes que han estado de entre los 15 y los 18 años. No tenemos un solo embarazado. No tenemos ninguna embarazada, ningún embarazado. Wow. ¿Qué quiere decir? Que el acompañamiento funciona. A veces los padres se desesperan y dicen, es que, a ver, tu hijo es adolescente y eso no es una enfermedad, es una etapa y pasa. Pero es que yo ya, tienes que acompañarlo. A todos nos pasa a los 21, 22 años que ya empieza a cambiar. Estás empezando a ser joven. Pero nosotros les exigimos a los adolescentes algo que ni siquiera, te pongo un ejemplo. Estábamos en una mesa, no sé si tengan otra pregunta, si hay otra pregunta ahí en... A ver, No, pero seguimos con el ¿seguimos? tema porque Sí, sí, vamos sí. así escalonados. Fíjate, estábamos en una mesa, la verdad yo no estaba como participando mucho, estábamos desayunando y estaban unos maestros que yo traía de México a hablar sobre sexualidad. Y una de las maestras estaba bien sacada de onda porque su hija no había quedado en la universidad, ¿no? Y yo estaba desayunando, ¿no? Entonces ellos traían ahí su debate. Entonces me dice, ¿tú qué piensas? Y yo les digo, pues, ¿para qué me preguntas a mí? Si ya sabes cómo Si ya sabes soy. cómo- Le digo, a ver, pues no pasó. ¿Qué edad tiene? 17. Pues que no haga nada. Déjala, llévatela a trabajar, que entre a la vida. Pero ¿cómo va a quedarse sin estudiar? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ella tiene que, o sea, es una decisión bien importante a lo que se va a dedicar en la vida. ¿Cómo me dices eso? Le digo, ¿ves lo que dices? Y ni cuenta te das. O sea, ¿quieres que tome una decisión muy importante en su vida a los 17 años? Fundamental. A eso te vas a dedicar en la vida. ¿Quieres que la tome? Yo conozco gente de 30, 35, 40 que no sabe. Todavía. Que todavía no sabe. Imagínate, tú quieres que el adolescente tenga la certeza. Es como si yo le digo, a ver, ¿a qué te vas a dedicar, mi chavo? Y piénsale bien porque no te puedes equivocar. Sí, sí está. A ver, bueno, cuando ya te lo han, por decir en mi caso, desde chico siempre me han de que tienes que estudiar una carrera, ¿no? Y ya cuando te van preparando desde chico, yo creo que ya llegas a un punto donde ya lo tienes definido. Ajá. Pero hay veces en las cuales vas cambiando de mentalidad día con día. Claro. Y el día de mañana te puedes topar con una profesión que tú no sabías y dices, quiero hacer esta. Porque nunca terminas de conocer lo que hay afuera. Fíjate, es bien interesante, ¿no? Tener un adolescente. Ya está en la colita de la adolescencia. Pero fíjate, tienes que estudiar. ¿Sabe? Cuando en nuestra época, estudiar era bien valioso, ¿no? Yo me acuerdo, mi mamá, mi abuela, en ese entonces, el que tenía la primaria era, wow, máximo. era lo máximo. No sé si a ti te tocó, pero los trabajos empezaban, te exigían primaria, luego te exigieron secundaria, luego preparatoria, ahora te exigen licenciatura y ahora a veces ya maestría. ¿Qué está pasando con la educación? Porque tampoco les da a los adolescentes la fuerza. No es garantía como era antes, que si tú tienes una carrera, la vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha gente que estudió, pero no se dedica a lo que estudió. No, exacto. Entonces, en ese tipo de cosas a los adolescentes se les sigue exigiendo. No, tienes que saber. Pues sí, pero ahora quieren ser youtubers, ¿no? Sí, o quieren más ser fácil. tiktokers. No, qué más fácil. O sea, y ganan un dineral que no gana. O sea, tengo ahí una conferencia después que me inviten, la vamos a dar precisamente para los padres de adolescentes, porque yo les digo, ¿no saben cuánto ha cambiado nuestro mundo? No. Se ha Nos cambiado. quedamos con las creencias que nos impusieron nuestros papás. Pero te lo juro, estos últimos 20 años no tienen nada que ver con los últimos 100. O sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? O sea, antes necesitabas ir a una televisión, antes necesitabas tener un nombre, antes... No. Ahora, afortunadamente, ustedes tienen el micrófono. Y ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Y ustedes van a llegar a cierto público. ¿Y antes cuándo? Entonces, ya hay
ciertas cosas, decía, por ejemplo, el mayor, la mayor compañía de taxis no tiene un solo taxi. La mayor compañía de programas no hace ningún programa. Entonces ha cambiado tanto que nosotros no nos damos cuenta y es el mundo de ellos. Y queremos que embonen en el nuestro. Así es en la sexualidad. Pues que ya tienen mucha información. No, espérate. Que tengan información no quiere decir que ya la integraron, que ya la asimilaron, que ya la van a vivir con esa conciencia. Mejor ponle atención. Y si tú no puedes, porque también siempre les exigimos y queremos que los padres sepan todo, lo que nosotros decimos es, acércate a un sexólogo. Y yo estoy diciendo sexólogo, ni siquiera estoy diciendo psicólogo, sexólogo. Porque, bueno, yo soy psicólogo de formación, pero los psicólogos no llevamos una formación como sexólogo. Tenemos una clase en toda nuestra carrera, ¿no? Entonces no somos sexólogos. No sabemos cómo se va dando todo este proceso. Y además también pues tienes que trabajar con ciertos tabús personales. Entonces, bueno, si no puedes como padre de familia, si te da vergüenza, si te da culpa, si te da... Así como muchos padres llevan a sus hijos con una ginecóloga o ginecólogo cuando viene la menstruación, la menarca, así también. Sabes que yo este tema no lo voy a tocar contigo, pero te voy a llevar con un especialista, ahí trátalo. Entonces ya no podemos decir no hay. Ya nosotros tenemos una institución aquí que se dedica a formar sexólogos. Yo tengo trabajando ya como unos 13, 15 años formalmente formando sexólogos, primero con otro instituto y ahora con nuestro propio instituto. Pues ya debe haber más de 100 sexólogos en Baja California. ¿Faltan? Sí, pero ya no podemos decir no hay. No hay, ajá. Pues si quieres, di el nombre de la institución. Nosotros somos Espacio, somos un centro de psicología y sexología y tenemos tres programas académicos con reconocimiento de validez oficial por parte de la SEP y estamos inscritos en la DGP. Tenemos especialidad, maestría y doctorado. O sea que ya no hay, ¿cómo decir que no hay? No hay. Y está muy bien. Es una materia para estudiar y para abordar. Súper padre. Ahora bien, ya llegamos a los muchachos como Jared. Como Jared. A ver, Jared, ¿tienes preguntas ahí? Pues no me agarran en así como que en curva. O sea, es como dice aquí, ¿no? Tengo que trabajar todavía para poder expresar a veces las preguntas, pero ahorita la verdad no se me ocurre así como... Sí, mira, casi siempre nosotros empezamos preguntando qué es la sexualidad, ¿no? Y muchas veces confundimos sexualidad con genitalidad. Entonces ya cuando empezamos a hablar de sexualidad, nos damos cuenta que tiene que ver con asuntos biológicos, con asuntos psicológicos, con asuntos sociales, familiares, culturales. A veces es tanto el peso. Yo les digo, imagínate que vamos a hablar de sexualidad. Wilhelm Reich, que es un estudioso, él decía, bueno, es algo natural, ¿no? Pero imagínatelo como un perchero, donde llegas y pones un abrigo, luego otro abrigo, luego un sombrero, una corbata, una bolsa. Entonces ya no ves el perchero, ya ves muchas cosas, muchas ideas, muchas cosas éticas, morales, religiosas, de educación, que ya no te dejan verlo, que ya no te dejan vivirlo. Entonces es importante que vayamos quitando algunas cosas que no nos permiten vivir nuestra sexualidad libremente. Pues vamos ahorita a hacer una pausa, está muy interesante la plática, que ya me quedo así como que, uy. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las preguntas de Jared. Hola amigos, mi nombre es Ventura John y estoy aquí para invitarte a que veas mi programa Amigos de Ventura. Todos los sábados de 4 a 5, vamos a iniciar este próximo sábado 24 de julio. Sintonízanos aquí en tu canal XHCO Comunica TV. Te espero. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Adriana Milanés y Daniel de la Torre. y los invitamos al programa Tocadiscos a través de... Ahora por la señal de XHCO Comunica TV a través de YouTube y Facebook. Todos los viernes a partir de este próximo 9 de julio de 6 a 7. Revivamos la nostalgia musical. Es viernes, hoy toca.
Tu voz quiere ser escuchada. Inscríbete al único diplomado en locución radiofónica en el noroeste del país. Conoce el fascinante mundo de la radio y la expresión oral. Radio Media. Informes 652-3982 y 664-142-8262. Búscanos en Facebook como Radio Media Escuela de Locución. ¿Qué tal, amigos? La saluda Pablo Flores. Karen Kawinques. Saúl Ríos. Max Zúñiga la bandera con lo mejor del box a nivel local, nacional y mundial. Con análisis y entrevistas. Y lo mejor de las artes marciales mixtas. Todo esto a través de XHCO Comunica TV. Esto es Boristeca Boxing. Hola amigos, mi nombre es Ventura John y estoy aquí para invitarte a que veas mi programa Amigos de Ventura. Todos los sábados de 4 a 5, vamos a iniciar este próximo sábado 24 de julio. Sintonízanos aquí en tu canal XHCO Comunica TV. Te espero. Swinger. Pues ya estamos de vuelta. Está muy interesante la plática que hasta entre espacio y espacio estamos platicando. No nos para la boca. A ver, Jari, ¿tienes ahí preguntas del público? Aquí tengo algunas preguntitas. Dice, ¿qué opinas del swinger en jóvenes? ¿Y existe? Y también, pues, si nos podrías compartir un poquito de lo que es el swinger, porque me imagino que hay personas que tampoco han de saber. Mira, estamos hablando del intercambio de parejas. De ¿no? parejas. Okay. Fíjense, aquí hay, es que está bien interesante, porque la sexualidad, lo decíamos, la sexualidad no tiene que ver solo con lo coital, ¿no? La sexualidad realmente tiene que ver con lo biológico, psicológico, cultural, hasta lo espiritual, ¿no? Entonces, también tiene que ver cómo te identificas tú, ¿no? Por ejemplo, hay quien se va a identificar como heterosexual, homosexual, bisexual, pansensual, ya hay varias otras demarcaciones. Pero luego también cómo me vivo yo en mi sexualidad. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy monógamo, o yo soy bígamo, o yo soy poliamoroso. O sea, hay hombres y mujeres que no caen en esa regla que es yo soy heterosexual y soy monógamo. No, hay hombres y mujeres que dicen, oye, pues yo ni soy heterosexual, o sea, y menos soy monógamo. O sea, hay hombres y mujeres que dicen, yo no tengo problema con amar a 2 personas al mismo tiempo. ¿Sale? Ahora, el swinger es una forma de vida, o es una forma de vivir nuestra sexualidad, donde tú y yo somos pareja, no importa si son parejas homosexuales, o heterosexuales, o bisexuales, pero sí pueden tener o intercambiar con otra pareja sexo. Sexo. Okay. Ahí tienen ciertas reglas. Por ejemplo, la regla es que, una regla es que nos tiene que gustar a los dos el compartir con otra pareja. Si tú no quieres, es no. Ahí un no es no. ¿Sí me explicó? Si tú dices no quiero, no me late, no vamos, ¿no? Entonces, pero está claro que es un juego que tiene que ver con lo sexual, con lo físico. No hay un asunto que tenga que ver con lo emocional. ¿No? O sea, es solo tener sexo como solo tal, físico. Solo físico. Ahora, yo no lo vería tanto en los adolescentes porque yo lo veo más con las personas que ya tienen una relación más formal, donde dicen, oye, ¿sabes qué? Vámonos a meter ahí a experimentar. Nuevas cosas. Y ya hay parejas que ya están como en lo monótono y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Yo lo que pensaba, si para un adulto no es fácil hacer eso, mucho menos para Yo creo que los adolescentes prueban más. Los adolescentes van y tienen más, por eso al adolescente se le trata de reprimir. Porque constantemente nos está recordando lo que nosotros llegamos a hacer con tanta fuerza, con tanta valentía, ¿no? Entonces, con las parejas, con las parejas ya más formales, se tienen que empezar a descubrir cómo son ellos, pues cómo soy yo primero, ¿no? Yo qué me gusta, qué no me gusta, ¿soy capaz de entrarle a esto? Yo a veces les digo, mira, yo nací en México, en la Ciudad de México, y podía comer tacos en cualquier lugar, pero ya que me vine a vivir a Tijuana, resulta que ya, ya no puedo comer tacos donde sea, me indigesto, pues. Entonces les digo, a ver, ¿te vas a comer esto? ¿Puedes con esto o no? Si no puedes, ni te metas, ¿no?
estaba yo atendiendo ahí unas parejas, swinger, y entonces él no tenía bronca, ella al principio sí, ¿no? Pero después él dice, no manches, se soltó más que yo, ¿no? Entonces ya le daba miedo, pero ella resultó en su experiencia que ella era poliamorosa. O sea, ella decía, sí puedo ir y tener relaciones sexuales, pero a mí no solamente me interesa eso, a mí me interesa la emoción, a mí me interesa el vínculo afectivo. A mí sí me gusta que me invites al cine, que nos vayamos a tomar un cafecito, que nos tomemos de la mano. Entonces ya su pareja decía, no manches, es que así está bien difícil. Pues es que todo está difícil. Si tú no eres swinger y tu pareja te dice, vamos, te dices, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo la paro ahora? Sí, no, es que ahí ella... No era, ¿no? Al principio. Primero no era nunca fue swinger, ella se descubrió poliamorosa. Pero cuando ella le dice, bueno, pues yo ya jugué los swinger, ¿qué onda? ¿Le entras al poliamor? No, que ahora resulta que el que estaba en conflicto era él, pues. Pero es que nosotros nos tenemos que ir poco a poco descubriendo, porque de repente nosotros damos por hecho, lo veo físicamente, es hombre o es mujer, doy por hecho que es heterosexual. Yo nunca llegamos y nos dice, oye, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas, Ruth? Hola, soy Pablo Mejía, soy heterosexual, soy poliamoroso, ¿no? Entonces dices, ¿no? O yo soy Ruth, soy bisexual y ay, me gusta tener más de 2 parejas. Nunca lo decimos. No, pues no nos presentamos así definitivamente. Debiésemos de presentarnos así. Sí, ¿Por la qué? verdad. Porque yo ya sé con quién me voy a relacionar. Ajá. Si yo ya sé, damos por hecho, ¿sabes qué? Yo ando con él y entonces va a ser fiel. Fiel. O sea, el problema con esto es que en esta edad se vive mucho el enamoramiento. Y profundo, pero los adolescentes se enamoran y a las 2 semanas están enamorados de otro. Nosotros no. Pero nosotros nos enamoramos y entonces damos por hecho muchas cosas. Que cuando se acaba el enamoramiento cambian. Entonces, desde aquí con el adolescente, nosotros tendríamos ir acompañándolo en su descubrimiento. Nosotros ahora nos están llegando muchos niños y niñas, adolescentes, con este asunto de que no, pues yo soy transexual, o transgénero, o pansexual, ¿no? O no, yo soy un género fluido. Entonces los papás, oye, ¿qué vamos a hacer? Les digo, mira, yo como grupo les propongo 5 años de acompañamiento. Fíjate, 5 años. Cuando una persona va a hacerse una reasignación de sexo, una persona transexual, son 5 años de terapia. Porque no es tan fácil hacerse un cambio. Sí, yo ya... No. Hay que ir en el proceso, porque se tiene que ir ajustando. Entonces, lo que nosotros les decimos, cuando un adolescente se decanta de una manera, homosexual, bisexual, transexual, lo que quieran en su sexualidad, nosotros les decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proceso. No porque yo lo intente cambiar, porque los papás intentan cambiar. No, vamos a acompañarlo para que él se descubra, para que ella se descubra. Y entonces ya cuando esté un poco más grande, ya decida lo que él quiere vivir y cómo se quiere vivir. ¿No? Qué interesante. Que eso es lo difícil. Los papás quieren 2 sesiones. No, estás perdido, ¿no? Son 5 años. 5 años, bueno, sí, pues es que es un asunto bien interesante. O sea, estás trabajando con la identidad. Sí. No es así que de repente te brincan de un lado a otro y de otro. Ahorita mis compañeras que son expertas en el tema, te digo, tienen su grupo. Tenemos 2 grupos, el de dragones, que es de 15 en adelante, y tenemos el de alebrijes, que es de 11, 12 y 13, algo así. Y está bien interesante porque te traen toda esta información y los papás se espantan. Tranquilos. Vamos acompañándolos para descubrirse. Que tendría que ser igual que cuando tú, como decía tu compañero, ¿no? Hay personas que desde niños te dicen, yo quiero ser médico. Pero hay otros que no. Vamos acompañándolo en el camino para ver cómo se descubre, qué le gusta. ¿Qué le gusta? Así es. Y así más o menos va este asunto. Wow. A ver, creo que tenemos tiempo para una pregunenta más. Sí. Así que escógela bien. ¿Los tríos o los jóvenes? ¿Los tríos? No, pues se dan con todo. Sí hay. Y no. dejan de ser tríos para ser cuartetos y quintetos. ¿No? Sí, pero mira, yo creo que tenemos que entender que precisamente lo que nosotros les queremos llevar a los adolescentes es un asunto que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y hay muchas cuestiones que los papás no se cuestionan. Por ejemplo, el uso de drogas, el uso del alcohol,
que es cuando más se suelta, ¿no? Creo que nosotros tenemos, como yo te decía hace rato, enseñarles a manejar para cuando nosotros no estemos. Y si va a participar de algunas de estas actividades, ¿qué tanto cuidado tengo? Aquí había, yo ustedes dejó, aquí nuestro productor y acá tu compañero debe saber, aquí había un bar, ¿no? En la zona roja, que tenía el, ¿cómo le llamaban? El cuarto oscuro. No sé si ustedes lo conozcan. Es un antro que tenía un lugar, un cuarto oscuro que se metían ahí y se valía de todo. Pues, ¿no? Entonces, resulta que no saben. ¿Onta para ir ahorita? Entonces son cosas que los adolescentes van buscando. Pero ¿sabes por qué también lo buscan? Porque no hay permisividad. No hay una apertura. Entonces, en cuanto tengo chance, me aviento. Decía Wilhelm Reich, a eso, ¿no? O sea, hay tanta represión que entonces, en cualquier momento, ¡pum!, me disparo y empiezo a hacer otro tipo de cosas que si desde la infancia nos fueran acercando a ellas, no pasarían. Hay culturas donde, por ejemplo, no existe la prostitución. Hay una cultura donde están las cabañas del amor. Nueva Guinea creo que están. Las cabañas del amor son, haz de cuenta que una familia, ya llega una niña a ser adolescente y entonces el papá le construye una cabaña fuera de la casa, ya no va a vivir con ellos. Le construyen una cabaña al lado y ella puede invitar a quien sea a la cabaña, ¿no? Sin bronca. Entonces a mí se me hace bien padre, ¿no? Porque al final de cuentas no necesariamente se va a quedar con el que llega, con el ¿no? que esté. Pero ella va a empezar a conocer. Entonces, y realmente va a escoger el que le guste siente, o el ¿no? que se siente con y lo interesante es que, por ejemplo, en ese tipo de comunidades no existe la prostitución. O sea, ¿qué es lo que nos lleva, por ejemplo, al asunto del sexo servicio y todo ese tipo de cosas? ¿Qué nos prohíben tanto? Hay una investigación de ahí de un hombre argentino, por ahí, por China, un lugar donde mandan las mujeres. Así se llama una entrevista que tiene, allá donde mandan las mujeres. Es una comunidad como de 300,000 personas donde mandan las mujeres. Y las mujeres pueden tener, no existen dos cosas, no existen ni los maridos ni los papás. Es un matriarcado, así. Él dice, es la zona del feminismo, sería como el paraíso del feminismo. Entonces, no existen ni los papás ni los esposos. Existe la madre de familia y todos los demás son sus hermanos o sus hijos. Y entonces todas las mujeres son las que heredan y las que manejan el dinero, los hombres nada. Y ellas pueden traer a su casa al hombre que quieran. Wow. Sin bronca, cambiar en las noches, sin bronca, no hay bronca de eso. O sea, lo que quiero que entendamos es que hay muchas cosas que en nuestra cultura no se dan, o sea, son cosas culturales, pues. Ruth ya se quiere ir a vivir para allá. Yo creo que sí. Así me quedé pensando, se le pintó será? la sonrisa de oreja a oreja, no escuchó eso. Así sería interesante. No. Sí. Pues para concluir con esto, porque ya nos queda poco tiempo. Sí. En resumen, el acompañamiento. Hay que acompañar al adolescente, no es una enfermedad, es una etapa que se acaba y que nos da mucho miedo de repente a los padres. Hay que ir acompañando y hay que irle poniendo herramientas. Como lo dije yo a un inicio, lo importante es que tenga él o ella herramientas para cuando va a un encuentro erótico. Y entendamos la sexualidad no solo como eso, también tiene que ver con la autoimagen, con lo psicológico, con lo social, ¿no? Entonces hay que acompañar a nuestros adolescentes y hay que tener siempre comunicación con ellos. Si no puedo, voy con un experto. Y como Pablo es un experto, a ver, danos tus redes. Para que vayan y te busquen, se acerquen contigo si tienen alguna duda. Sí, tenemos mi página de Facebook, es Pablo Mejía, o la página del centro es Espacio, Centro de Psicología y Sexología Integrativa. Y mis teléfonos es el 664-331-6872 y el 664-608-4505. Muy bien. Para que vayan, si tienen alguna duda, los puede atender aquí Pablo. Claro que sí.
Ay, pues muchas gracias, Pablo. Esta entrevista ya estaba pactada desde hace como, ¿qué, 2 años? Sí, pero nos agarró la pandemia. Así es. Luego vamos a hacer un programa de sexualidad en la pandemia. Sí. Porque o hubo más integración de la familia o hubo separaciones. Yo ya he visto 2 que 3. Sería interesante ver eso. Claro que sí. Y ojalá que nos vuelvas a visitar. Claro que sí, claro que sí. Muchas cuando gracias. salga alguna otra duda por ahí. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por Gracias. aceptar la invitación y por asistir aquí a XHCO Comunica TV. Gracias. Y pues ya saben. Entre amigos, la vida te sabe mejor. Hasta pronto. Hasta luego, hasta el próximo Bye. miércoles.